Muy buenos días, Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Sé que el Señor hoy nos va a hablar de una forma especial y sé además que vamos a poder recibir su palabra estando dispuestos a ser transformados por Él. De nada sirve que Dios nos hable si nosotros no vamos a estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a hacer que nosotros podamos despertar a nivel espiritual y podamos recibir toda la instrucción de Dios, porque Dios siempre nos está hablando y nos habla para que nosotros podamos crecer en Él. Así que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra usted y yo la vamos a recibir y que vamos a poder entender que Dios nos está dando herramientas para poder crecer en Él. El Espíritu Santo me ha venido hablando por medio de un programa de televisión que es bastante famoso, bastante popular, y es El Chavo del Ocho. Me recordaba de él particularmente cuando se equivocaba, cómo expresaba de una manera inocente que su equivocación era producto de una torpeza, era producto de algo que él no quería hacer. Entonces expresiones como fue sin querer queriendo, expresiones como se me chispoteó, eran frecuentes en él. En nosotros seguramente causa risa, porque es un programa que hasta la generación actual está viendo. Mi hijo, que tiene 8 años, le encanta ese programa y todavía lo ve. Pero hay algo que el Señor quiere que nosotros podamos examinar detenidamente. Y es que nosotros podemos tener las mismas expresiones, como se me chispoteó, como lo hice sin querer queriendo, y quizás no vemos malicia allí, pero lo que está determinando este tipo de expresiones en nuestra vida, en el plano espiritual, es que nosotros tenemos cierta inclinación a equivocarnos, a no escuchar la voz de Dios, a saber que somos imperfectos, porque sabemos que somos imperfectos, pero a sobrepasar ese límite de inocencia, sobrepasar ese límite quizás de torpeza al momento de tomar decisiones y equivocarnos. Continuamente parece que estamos tropezando con la misma piedra, continuamente parece que estamos cometiendo el mismo error. Eso es lo que pasaba con el Chavo. En todos los programas el señor Barriga era golpeado por el Chavo, y cada vez que lo golpeaba lo único que decía era se me chispoteó o fue sin querer queriendo. En todos los programas el Chavo se equivocaba, y se equivocaba básicamente con lo mismo. Si usted empieza a examinar detenidamente, se equivocaba con lo mismo. Y a nosotros nos pasa igual, nos pasa como el Chavo. Nos estamos tropezando con la misma piedra, nos estamos equivocando con las mismas malas decisiones que tomamos. Estamos obviando la instrucción de Dios, estamos desechando la instrucción de Dios y estamos golpeándonos con la misma pared y estamos equivocando de la misma forma, y nuestra expresión es se me chispoteó. Nuestra expresión es fue sin querer queriendo. Y no debe ser así. Debemos asumir la responsabilidad que tenemos delante de Dios de crecer. Escuche bien, cada vez que usted tropieza con la misma piedra, usted retrasa el proceso que tiene Dios en su vida. Cada vez que se nos chispotea, por así decirlo, estamos atrasando el proceso, porque la consecuencia hace que atrasemos el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. En algún momento hemos dejado de escuchar la voz de Dios. En algún momento hemos dejado de escuchar su instrucción y hemos creído que somos autosuficientes y tomamos decisiones sin Dios y tomamos decisiones sin consultarle al Señor, y eso hace que nosotros podamos hoy estar viviendo consecuencias que no solamente afectan nuestra vida, sino que afectan la vida de las personas que amamos, afectan la vida de nuestros hijos, afectan la vida de nuestra familia, afectan nuestras finanzas, afecta absolutamente todo en términos generales. Mira lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Aquí, cuando habla de consejo, la palabra de Dios habla del consejo de Dios. Y ojo, que Dios siempre va a utilizar instrumentos para dar consejo. No solamente nos va a hablar por medio de su palabra, no solamente nos va a hablar con su voz y nosotros poder escucharle, sino que Dios también nos va a hablar por medio de sus profetas, por medio de los pastores, por medio de personas que Dios ha colocado y que son usados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos desechar ese consejo, entonces somos unos insensatos, somos necios, y Dios no quiere que seamos necios.
La persona necia es la persona que le hace falta sabiduría. Y la persona que le hace falta sabiduría le hace falta a Dios, porque Dios es sabiduría. Entonces, cuando nosotros desechamos el consejo de Dios, básicamente lo que ocurre es que nos equivocamos. Lo que ocurre es que erramos al blanco. Y entonces estamos teniendo expresiones como se me chispoteó. Pero este se me chispoteó no es por falta de palabra de parte de Dios. No es por falta de instrucción de parte de Dios. Es porque somos muy testarudos. Y tenemos que reconocer que somos muy cabezaduras. Que Dios siempre está hablándonos. Que Dios siempre está declarando una palabra profética en nuestras vidas. Pero que nosotros decidimos no escuchar. Y ojo, yo quiero que usted entienda esto. Cuando decidimos no escuchar no significa que no oímos lo que Dios nos habla, significa que no colocamos en práctica la instrucción de Dios. No colocamos en práctica lo que Dios nos enseña, desechamos la palabra de Dios, desechamos la voz de Dios. Es impresionante, pero yo estoy seguro que usted ha escuchado mensajes como estos. Yo estoy seguro que usted en algún momento ha escuchado que Dios dice, antes de tomar una decisión, por favor, consúltame. Antes de que decidas o que intentes decidir por algo, por favor consúltame a mí si está dentro de mi propósito. Pero lo que ocurre es que desafortunadamente nosotros optamos por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, optamos por emocionarnos y tomar decisiones producto de esa emoción. Mira lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Nosotros, así como decimos que amamos a Dios, necesitamos declarar que amamos su instrucción. ¿Sabes qué ocurre? Que yo siento que a veces no nos gusta lo que Dios nos pide, o la forma en la cual Dios nos habla o nos dice algo, porque es que como estamos alimentando tanto la carne y no estamos en el espíritu, la mayoría de las veces que Dios nos da una instrucción, nos habla algo que va en contra de lo que nosotros queremos o anhelamos. Y no dejamos que Dios nos procese, no dejamos que Dios nos forme. Entonces aborrecemos la instrucción que Dios nos da. Y la palabra dice que nosotros debemos amar su instrucción, que nosotros debemos anhelar su instrucción, que nosotros debemos realmente amar su sabiduría, porque esa sabiduría fue la que anheló Salomón, que le pidió al Señor, le dijo, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría. Esa sabiduría es la que tú hoy tienes que pedirle al Señor. Tú tienes que entender de que la persona sabia es aquella que está sometida a Dios, que la persona que menos se equivoca es la persona que está sometida a Dios, que la persona que recibe las bendiciones de Dios es la persona que está sometida al Señor. Y la forma de someternos al Señor es escuchándole, es colocando en práctica lo que Él tiene para nosotros. Él dejó un manual para cada uno de nosotros, que es la Biblia. Y si nosotros leemos su palabra, vamos a encontrar instrucción. Si nosotros nos sometemos a su palabra, entonces vamos a colocar en práctica esa instrucción que aprendemos. Si nosotros escuchamos la voz del profeta, la voz del pastor, la voz del evangelista, las voces que Dios usa con personas llenas del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a crecer. Yo estoy seguro de que tú quieres crecer, yo estoy seguro de que tú quieres ser bendecido, quiero creer que es así, pero necesitamos someternos a Dios, necesitamos afianzarnos en Él, necesitamos entender que entre más estemos cerca de Él, muchos menos errores vamos a cometer. Entonces no vamos a ser tan inocentes como el chavo, y no vamos a expresarnos como se expresaba el chavo, que fue cada vez que se equivocó, dijo, se me chispoteó. Ojalá que tú tuvieras menos expresiones como esta. Ojalá tú pudieras considerar hoy el estado en el cual estás, las consecuencias que estás viviendo, y en vez de decir se me chispoteó, puedas decir, Señor, cada día voy a someterme más a ti para equivocarme lo menos posible, porque entiendo que de tu instrucción viene la sabiduría y eso es lo que yo necesito para poder crecer. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido en el nombre de Jesús que sea de bendición como ya lo has prometido, Señor. Que cada día podamos crecer en ti, mucho más, Señor. Y que podamos, Señor, recibir tu palabra como ese refrigerio, como eso que nos hace crecer, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo en esta mañana.